Bueno, arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos y a todas. Ongi etorri Euskadiko hondakinen prebentziorako Europako astearen ekitaldi berezi honetara. 10. urtearren honetan, gainera, egun hauetan bizitzen ari garen ekitaldi handi honetan sartzen da Basque Circular Summit 2022. Bueno, como sabéis, la Semana Europea de Prevención de los Residuos es una de las iniciativas de la Comisión Europea, cuyo objetivo sobre todo es implantar de alguna manera acciones que vayan sensibilizando a la población, ¿no?, tanto civil como pública como privada, sobre todo dirigidas estas acciones a minimizar de alguna manera la generación de residuos, ¿no? Se puede decir en este aspecto que esta es una de las convocatorias más relevantes a nivel europeo, tanto por la trascendencia que tienen las actuaciones que se plantean, como la capacidad de despliegue de las mismas, ¿no?, como la transferencia que tienen, es decir, el grado de las acciones que se desarrollan es muy grande. Ahora os voy a dar algunas cifras que hablan de que a lo largo de esta Semana de la Prevención de Gestión de Residuos Europea van a participar más de 16.000 acciones procedentes de 30 estados y a través de 36 entidades de colaboración. En Euskadi, esa entidad de colaboración o ese papel lo ejerce el Organismo de Coordinación de los Residuos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que es un órgano que está regulado por ley y al que pertenecen tanto el Gobierno vasco como las 3 diputaciones forales. Y IOBE, Sociedad Pública, que es a la que le conocéis todos vosotros por vuestra implicación dentro del marco de estos premios y estos reconocimientos, es la que ejerce de ese papel de secretaría, ¿no?, y la que nos ayuda a estas 4 administraciones a poner en marcha estos premios y estos reconocimientos, ¿no? El objetivo de esta Semana Europea de Prevención es sensibilizar sobre la reducción de residuos, la reutilización de los mismos y sobre todo esas estrategias, ¿no?, de reciclaje de materiales también y de políticas relacionadas con las líneas de trabajo que está abordando la Unión Europea y los Estados miembros. Por lo tanto, se convierte esta semana en un instrumento muy interesante para todos los Estados miembros a la hora también de plantear acciones de sensibilización en este ámbito. Es decir, estas acciones forman parte prácticamente de todos los planes de gestión de residuos de diferentes estados y regiones como el nuestro, ¿no? En ese sentido, pues a mí me orgullece muchísimo hablar. Todos los años es un poco ese mismo orgullo, ¿no?, porque al final no decaen el volumen de acciones que se presentan, no decaen tampoco el número de participantes en la misma y es muy constante, y este año también pues unas 120 acciones se han presentado en esta Semana de Prevención Europea aquí, en Euskadi, cuya gestión, como os he dicho, es la de la entidad colaboradora, que en este caso es IOBE, y que de alguna manera serán estas acciones y la selección que hoy hagamos las que pasarán a la siguiente fase, ¿no?, dentro del marco de la evaluación europea, ¿no? Son cifras que están, desde luego, en la línea de años anteriores, como decía, y que están siempre en la cabeza y en los puestos de ranking, porque hablamos que somos de las regiones que por 100.000 habitantes más ratio tenemos de participación. Urtero, astea gai jakin batean zentratzen da, aurten 100 zirkularrak eta jasangarriak goiburu duen 100 hondakina aukeratu da. Son numerosas y contundentes también las razones para abordar el residuo textil y de alguna manera focalizar la atención también en esos grupos de interés de la jornada y por ende sobre todo en la ciudadanía vasca. No cabe destacar, por ejemplo, que este sector textil tiene un alto impacto en el medio ambiente y también un alto impacto social. Y en todas las fases, desde lo que es su producción, su distribución, su uso, su final de vida, incluyendo la recolección, la clasificación, el reciclaje y, en su caso, la eliminación mediante vertido e incineración, es la opción mayoritaria de residuo, ¿no?, de toda la ciudadanía en general, ¿no? Acciones que, al enfocarse en los textiles, también no solo están repercutiendo, ¿no?, en el entorno más próximo de nuestro alrededor, nuestras familias o nuestras ciudades, sino que en el caso del textil estamos hablando que en más del 80% de los efectos nocivos que produce esta fabricación o este producto están fuera de lo que son nuestros ámbitos habituales, es decir, están fuera de Europa fundamentalmente y lo están padeciendo en estos momentos personas, sobre todo, y ecosistemas fuera de aquí, ¿no?
Azpimarratu dezakegu ekimen horien eragin positiboa hirukoitza izan dela eta dela kontzientziatzea. Ingurune hurbila hobetzea eta produkzio eremuetan presioa murriztea. Cada año, por término medio, en Europa se consumen 26 kilos de textil por persona, de los cuales 11 kilos terminan de alguna manera con un uso por debajo de 7 o 8 veces. Y estas prendas, cuando se tiran, que normalmente el 87% del volumen de las prendas que se tiran acaban en incineración o acaban en vertedero. Tan solo a día de hoy el 10% somos capaces de reintroducirlo a la cadena de nuevo de valor a través de lo que es esa segunda vida del producto o a través de la valorización del material. Aquí hay un reto tecnológico importantísimo en conseguir que todos estos materiales se puedan de alguna manera transformar en productos secundarios y reintroducirlos a lo que es la cadena de producción. En ese sentido también estamos trabajando con algunas iniciativas empresariales aquí en Euskadi y vamos a ver si en pocos años somos capaces de alguna manera de ver que ese 87% todavía el textil que acaba en vertedero o incineración lo podemos llegar a reintroducir a la cadena. Bueno, esto nos conduce, estas cifras tan elevadas, a que este sector es la cuarta categoría de consumo mayor y presión que ejerce sobre las materias primas y sobre el consumo del agua. Por lo tanto, es uno de los sectores más contaminantes del planeta y un sector al que hay que ponerle el foco de una manera urgente, ¿no? Y por otro lado, en una coyuntura histórica, ¿no?, en la que son pocas las noticias que nos invitan de alguna manera a ser optimistas, ¿no?, pues hay que decirle que en este caso y en Euskadi, en nuestro humilde ámbito, pues esta iniciativa ha sido apoyada, estas 120 acciones, más de la mitad han sido de alguna manera apoyadas por el sector educativo o los centros educativos y escolares. Por lo tanto, tenemos a muchos jóvenes preocupados por este residuo y por este vector, y también es de destacar, ¿no? Zorionak eta eskerrik asko, saldatu gazteei, bai, eta zuen eskuetan gaude gure etorkizuna, ¿no? Quienes habéis participado, no solo estáis también sensibilizados, sino que de alguna manera hacia el reciclaje o el impacto de residuo cero sois personas comprometidas, ¿no? Año tras año así nos lo demostráis y desde luego habéis cruzado esa barrera de pasar desde de la actitud a la acción, y en ese sentido hay que reconocer y agradecer pues este ejercicio, ¿no? En torno al 35% de las acciones que han sido promovidas dentro del marco de estas 120 han sido las administraciones públicas las que han ejercido de alguna manera una acción de promoción de las mismas, y un 15% han sido empresas y colaboraciones. El resto, pues, como decía antes, los centros educativos, ¿no? Reciclar en este sentido, recuperar y reutilizar, esto es lo que Euskadi y Europa y el planeta precisan. Y estas son las acciones que habéis reflejado a través de vuestras propuestas y vuestras acciones, y que demuestran que la sociedad vasca es una sociedad concienciada y está dispuesta, desde luego, a pasar ya a la acción, ¿no? Aurten, hondakinen prebentziorako Europako astearen euskal finalista deitu nahi izan ditugu, beren hautagaitzak aurkezteko eta egindako lana aitortzeko, diploma batzuk eman, oso modestoa da, baina, bueno, da lehenengo pausoa, ¿no? Se trata también, por un lado, de constatar esa relevancia creciente también de esta semana, que cada año, como decíamos, va cogiendo más fuerza, y también de difundir todo ese esfuerzo que se está haciendo desde la sociedad civil, también pues encaminar hacia una reducción de la generación de residuos, ¿no? Antes de terminar mi intervención, pues, y de dar paso al vídeo y a los nombres de los seleccionados y de los finalistas, pues gracias de nuevo, sobre todo a esos 120, a todos, ¿no?, que para nosotros ganadores y seleccionados habéis sido todos, y bueno, aunque sean las 4 acciones las más destacadas, pero que para nosotros todos sois txapeldunes, ¿no? Agur bero bat guztioi, anima zaitezte, ekintza berriekin aurkezten jarraitzera, eta eskatu anima ditzazuela beste kolektibo, enpresa edo ikastetxe batzuk aurkeztera. Ingurumenaren aldeko zirkulua eta komunitatean ditu ditzagun. Eskerrik asko guztioi. Bai.
Bergarako Laboratorio Museoan gaude, Gizarte Museoan, eta bere helburu nagusia garapen eragile izatea da. Beti ere, jasangarritasunean eta berrikuntzan oinarrituta. Hori horrela izanik, aurkeztu dugun proiektua aldi baterako erakusketa bada, eta bere izenburua da hondakin jasangarriak fikzioa ala errealitatea. Erakusketa honek 3 zati ditu. Lehenengoan, ekonomia zirkularraren inguruko informazioa edo kontzeptuak azaltzen dira. Bigarren zatian, egunero sortzen ditugun hondakinak eta birziklatzen diren lehengaiak ikusiko ditugu. Eta hirugarren zatian, arrakastatsua diren kasu batzuk. Erakusketa honetatik abiatuta, hainbat ekintza osagarri ere antolatu ditugu. Eta horietako bat, ikaslei zuzendutako unidade didaktikoa. Lehenik ikastetxean lantzen dute gaia, eta ondoren erakusketara etortzen dira osatzera. Beste ekintza bat, ehungintza jasangarriari lotutakoa da. Eta horretarako moda desfile bat antolatu genuen. Kotoik eta E-Blocksek elkarlanean egin duten diseinuak eta oihalak ikusteko aukera izango dugu. Proiektuaren oinarriak praktikara ekarri ditugu. Museoko dendan produktu jasangarriak eskainiz. Honen helburu nagusia da ekonomia zirkularra ezagutzera ematea. Eta bereziki, ehungintza jasangarriari lotutakoa. Proiektu hau elkarlanen eginda eta posible izan da eragile askok erakutsi duten konpromisoarengatik. We are from the British School in Bilbao. As an eco school, we have the mentality to recycle and reuse. We were very interested in participating in this year's European Week for Waste Reduction. We wanted a project connected to recycling and reusing, specifically textiles, which is this year's topic. Our music teacher started an initiative to measure the noise levels in the dining room, to make us aware of noise pollution and then to reduce it. So we decided to build acoustic panels using recycled textiles, such as towels and different materials. All of the students and their families in St. George's British International School have been informed about our initiative and are donating the required materials. We can see that they are significantly better at absorbing sound. Towel is the winner. Well done, Towel. Year 8 will start building the panels in December during one of their subjects. We will install them in the dining room walls. Open, la organización que impulsa Vintage Bilbao, es un ecosistema de proyectos creativos y sociales. Está situado en Bilbao, en Ribera de Deusto, lo que se conoce como la isla de Zorrozaurre, y aquí, donde estamos ahora, en la antigua fábrica de gaitas Artiach, es donde desarrolla su actividad desde el 2009. Vintage Bilbao es un mercado de ropa de segunda mano y ropa vintage que ya cuenta con una gran comunidad que viene del Open Your Gambara, un mercado que organizaba Espacio Open y que durante una década permitió a miles de bilbaínos y bilbaínas poner en circulación todo lo que tenían en sus trasteros, ¿no? Recuperando más de 200 toneladas de ropa y otros productos, introduciéndolos de nuevo en la economía.
Pues además del evento semanal que hacemos de venta de ropa de segunda mano y ropa vintage, estamos pensando en 2 nuevos eventos. Uno es un mercado de intercambio de ropa y el otro un taller de upcycling. El upcycling en nuestro ámbito, que es el ámbito textil, consiste en crear una nueva pieza de ropa a partir de otras piezas que en principio son inservibles, ¿no? Porque estén desgastadas o rotas. Entonces, a partir de esos materiales se crea una nueva pieza, pues, cambiando su valor inicial. Cada fin de semana pasan por Vintage Bilbao más de 500 personas, un número que ha ido creciendo desde nuestros inicios hace ya un año. Año en el que hemos recuperado más de 3 toneladas de ropa que hemos introducido en el mercado, evitando que productos de calidad se conviertan en desechos. Kaixo, soy Xavi, vengo a presentaros Neuk, un proyecto que empecé a desarrollar cuando aún estaba estudiando. Tras ganar un poco de experiencia en el mundo profesional, comencé mi andadura como diseñador freelance y este es el primer proyecto que desarrollé. Como bien he dicho, se llama Neuk, es un proyecto de ropa 100% sostenible que pretende cambiar los hábitos de consumo en lo que hoy en día es la segunda industria más contaminante del planeta. En este contexto conocemos muchas iniciativas que están desarrollando tanto procesos como materiales sostenibles y nosotros venimos a impactar en este mundo de una manera diferente. En Neuk también tenemos en cuenta estos procesos y estos materiales sostenibles, pero además hemos implementado un nuevo sistema de diseños intercambiables que permiten al usuario alargar la vida útil de la prenda al máximo. Y aquí tenéis la sudadera Ilvalch, el primer ejemplo que implementa un sistema de diseños intercambiables. Os voy a explicar un poco en qué consiste esto de los diseños intercambiables. Aquí tenemos 2 de los artículos que ahora mismo tenemos disponibles, una sudadera y una bolsa, y aquí tenemos pues, unos de los diseños de los parches que tenemos disponibles. Y bueno, esto simplemente constaría de un sistema de velcro que el propio usuario puede manipular y puede editar en sus prendas. Sería algo así. Y bueno, así quedaría nuestra prenda. Otro de los objetivos de esta idea es que los diferentes diseños intercambiables sean también válidos para diferentes artículos que tengamos en Neuk. Y bueno, con este mismo sistema, este mismo parche, y este sería el resultado. Y ahora que ya os hemos explicado la idea y la propuesta que tenemos en Neuk, ¿vosotros os animaríais a cambiar vuestros hábitos de consumo y ser más sostenibles? Cada uno de ellos ya es finalista desde Euskadi a esos premios europeos, pero no hay entre ellos, como digo, ningún tipo de competencia. Bueno, deciros que no es nada fácil elegir, ¿vale? Son 120, hay muchas actuaciones que son muy interesantes. Digamos que algunas de ellas, por su solidez, son repetidas en el año, con lo cual, bueno, pues aunque repitan su inscripción, pues tienen nuevas oportunidades, es decir, tenemos que elegir una cada una, pero como digo, algunas acciones afortunadamente se van repitiendo cada año y por tanto tienen más de una oportunidad. Quiero decir con esto que seguramente algunas de las acciones que este año hayáis puesto en práctica, bueno, pues el año que viene si las inscribís puede que también tengan su oportunidad. Bueno, como decía antes Amaya, de una forma sencilla, pues queremos reconocer vuestro esfuerzo, ¿no? Y os vamos a entregar sendos diplomas a cada uno de vosotros. Así que, en primer lugar, llamamos a Rosa Raskin, de Museo Laboratorium de Vergara. Mientras viene, diréis, bueno, ¿y qué es lo que, bueno, en qué os habéis basado para elegir, ¿no?, estas acciones? Bueno, en general, ¿cuál es el gran reto que tenemos todos, desde la Unión Europea
aquí en Euskadi, digamos, todos los compañeros del departamento y yo, ¿cuál es nuestro reto? Es mover a la acción, ¿vale? En pos de un consumo más sostenible. Bueno, pues de alguna forma hay un denominador común en estas acciones y es que tienen un método a veces original y difícil de deducir de cara a conseguir mover a la acción, digamos, al entorno circundante. Y bueno, y es el caso de Museo Laboratorium, es decir, digamos que en las acciones que habéis visto, por un lado es evidente, ¿no?, la intención de alinear a toda la cadena de valor, en este caso del mundo textil. Por otro lado, hay también un importante enfoque en cuanto a cómo captar la atención del ciudadano. En este caso, muchas veces el saber cómo captar la atención es clave para luego movilizar a la acción. Y ese estudio que se hace en la exposición del impacto diario que tenemos con los aspectos de consumo es una forma de ver las cosas de otra manera y quizá, digamos, de tener bueno, movilizar, como digo, a la acción, ¿no? Y luego, por último, pues evidentemente la propia institución hace suyo el movimiento y cambia su propia forma de comportamiento modificando su merchandising respecto a cómo lo hacía antes. Con lo cual, bueno, pues digamos, como veis, es un enfoque pues muy integral, ¿no?, de cómo entender las cosas, cómo mover alrededor a los actores y además haciendo como su propia acción ejemplarizante. Así que, bueno, pues entendíamos que, como digo, era una acción muy interesante. Así que, zorionak. Sí, dinos unas palabras. Dinos unas palabras. Euskeraz nahi baduzu, Bai, eskerrik asko antolatzaileei, gonbidapenagatik, eta aprobetxatuko du bide batez, guztianik aurpegia ematen dut, baino elkarlan handi badago, jende asko lantalde badago, bai modan, ungintzan, Bergarako merkatariak, talde potolo badago, eta aprobetxatzen du bide batez, hoetako batzuk hemen daudelako, ez? Zergatik parte hartu genuen programa honetan, gure museoko plangintzan antolatutako proiektu hau bete-betean bat egiten zuelako ikusi genuelako, eta besterik gabe esan genuen, difusio handiagoa izatea lortuko dugu, eta gainea jarduerak berak ere hori egin nahi du, gizarteratu publiko orokorrari azaldu zer dan ekonomia zirkularra, zer egin daiteken, eta arrakastatxua diran kasu batzuk badaudela dagoeneko, ez dela fikzio bat. Eta horri lotuta, badakizue Bergarako ungintzak izan duen historia, Bergarako urdina eta bar, azkenean dena berreskuratu eta nik uste dut proiektu integrala eta jarraipena izango duela. Eta besterik gabe, mila esker denoi. Bueno, en segundo lugar, en la categoría de asociaciones, pues tenemos a Espacio Open. Así que llamamos a Nerea Fresno. Oh, sí. Arratsaldeon danoi, muchas gracias a la organización, Maya y el resto. No me enrollo mucho porque me he enrollado mucho en el vídeo y todos estamos haciendo mucho por el cambio. Es muy guay estar aquí rodeada de tanta gente que está trabajando en esto. Yo también tengo que hablar de mi equipo, porque es un gran equipo al que yo acabo de llegar, que está haciendo muchas cosas desde hace mucho tiempo. Lleva Espacio Open 13 años en proyectos de creación, con una gran comunidad que sigue apoyándonos a día de hoy, y de verdad que estoy encantada, ilusionada por estar con ellos y hacer cosas como estas. Gracias.
Bueno, en este caso, es decir, también es una buena oportunidad de los premios para, bueno, valorar, premiar trayectorias, trayectorias relevantes precisamente de cara a entidades que saben movilizar el entorno y saben cambiar la conciencia y una vez más el modo de acción. Entonces, bueno, pues en este caso, evidentemente, lo que estamos intentando reconocer esa sólida trayectoria y además con tesón, etcétera, con todo lo que implica que los que estamos en medio ambiente tenemos todos claro que la clave de esto es tesón y todos son sendas de largo camino y largo recorrido. Bueno, y ahora viene una categoría en la que tenemos especial cariño, es decir, nuestras chiquis son el futuro y bueno, como digo, pues ese cariño que le tenemos pues también se ve recompensado por esa alta participación, ¿no?, en la categoría que siempre tenemos de los centros educativos. Y en este caso, bueno, pues tenemos, como ya habéis visto, St. George's British International School y afortunadamente pues han tenido la feliz decisión de que una de las protagonistas, una alumna de primero de bachiller, concretamente Victoria Munar, pues esté hoy con nosotros para recoger el diploma. Así que, aurrera, ongi etorri. Y no te libras de hablar. Bueno, empezamos este proyecto hace relativamente poco tiempo. Se inició gracias a que hace unos meses participamos en un encuentro entre diferentes escuelas internacionales donde explicamos cómo podíamos ayudar al medio ambiente para intentar revertir el cambio climático. Y una de las propuestas que hizo un colegio argentino fue el de utilizar toallas como paneles acústicos para reducir el sonido. Por lo que al final les pedimos que nos pasase cómo desarrollaron el proyecto y iniciamos el proceso. Lo empezamos hace unos pocos meses, pero bueno, aquí estamos. Gracias. Bueno, ¿qué es lo que hemos intentado ver aquí? Por cierto, es una carta que ya jugamos el año pasado con la nominación de Axular Liceo A. ¿Cuál es? Bueno, pues muchas veces hay ciudadanas que a veces no hacen lo que nos gustaría que hicieran porque no son conscientes de cuál es el resultado final de simplemente esa acción absolutamente esencial, por ejemplo, que tenemos que tener cada ciudadano de separar los residuos en casa, ¿no? Entonces, muchas veces no se tiene conciencia de lo que se es capaz de hacer con eso. No se tiene una percepción de que eso es un recurso valioso que llega a un sitio para hacer un objeto de alto valor. Bueno, la iniciativa en este caso de St. George, que el alumnado sea consciente de todo el proceso, es decir, de que a partir de un supuesto residuo que ya tenemos que considerar como oro, somos capaces de llegar a un producto de alto valor añadido y no solamente eso, sino que los propios alumnos disfrutan y son beneficiarios. Es decir, es cerrar el círculo de una manera asombrosa y seguramente a los alumnos de St. George nunca más se les va a ocurrir pensar que lo que tiran al cubo de basura no vale. Claro que vale. Y nos vale directamente y además han sido capaces de lograr alto valor en su círculo absolutamente cercano, con lo cual la acción la consideramos absolutamente redonda, ¿vale? Así que, zorionak. Como último capítulo tenemos a la categoría de empresa, ya sabéis que es NEUC, y por desgracia no tenemos el responsable que habéis visto en el vídeo y no está presente con nosotros por otros cometidos, entonces no le podemos hacer entrega hoy, pero se lo haremos llegar. Él, bueno, nos ha deseado desde la distancia pues que pasemos entre todos un rato agradable y agradecía efusivamente el galardón. Y aquí en este caso, bueno, pues deciros que también NEUC logra un poco la cuadratura del círculo, es decir, cuando salió el lema textil, en la semana, pues rápidamente llega la pregunta, ¿no? Es decir, vamos a ver, pero ¿cómo conseguimos cambiar la pauta de acción de incluso aquella parte de la población, por cierto, mayoritariamente joven, los que tenemos ya cierta edad, nos han acostumbrado, ¿no?, a digamos, alargar el ciclo de vida de la ropa, ¿no? Pero bueno, ¿cómo llegar incluso a aquellos consumidores, consumidoras que hacen un uso de la ropa, como decía antes Amaya, de 7 u 8 veces? Se habla a veces incluso de que hay personas que con 2
con 2 utilizaciones de una camiseta, pues ya la desechan, ¿no? Entonces, bueno, y es difícil. Bueno, pues resulta que la propuesta de NEUC incluso podría llegar a esas personas, ¿no?, que necesitan una variabilidad en vestimenta. Es una idea embrión, hemos visto ahí su primera materialización, pero esa posibilidad de que uno mismo pueda variar ad libitum el propio diseño de la indumentaria e incluso intercambiar esos diseños, es darle una doble vuelta, ¿no? Entonces, como digo, es una idea que habéis visto la primera materialización, pero seguramente puede tener un desarrollo muchísimo más sofisticado, ¿no? En el sentido de incluso de poder cambiar la pauta, como digo, de aquellos hasta los más recalcitrantes. Es decir, algunos, bueno, pues podéis tener, ¿no?, esa costumbre de intentar alargar la vida de las prendas, pero muchos. Entonces, como digo, es una vez más una manera de movilizar a la acción de una manera sumamente original. Bueno, no me enrollo más. Como decía antes de la foto de familia, ¿queréis? Agradecer sinceramente vuestra participación. Sin esa participación esto no tendría lugar. Es gracias a vosotros y bueno, esperamos que en años sucesivos no solamente repitamos, sino comentamos la participación y bueno, estamos esperanzados de que así sea. Deciros también que todas estas acciones pasan a formar parte del acervo de acciones que están recogidas en la página web, en principio nuestra, la local en Euskadi, pero también de la europea. Hay decenas de miles de acciones en materia de prevención de residuos que están ahí a disposición de todos para poder transversalizarlas, para poder desplegarlas. Es decir, son una oportunidad para, a unos niveles muy distintos y con grados de complejidad y creatividad también muy diversos, bueno, pues poder cambiar las pautas y poder cambiar la realidad en vuestro entorno cercano en materia de prevención y gestión de residuos. Bueno, es que ricasco. Tal vez en el centro.